Cuando surge el volcán del Hierro, nos solicitan que midamos qué es lo que le está pasando. En el año 2018, la gente de la Universidad de La Laguna, del Departamento de Biología, grupo de cambio climático, Ecología y Cambio Climático, estaban estudiando unas características que eran muy especiales en Fuencaliente. Entonces contactaron con nosotros y empezamos a colaborar, nosotros en la parte de las medidas químicas y ellos en la parte de biología, cómo afectaba eso. Hay un proceso natural ahí de aguas que entran desde el océano y aguas que vienen de las escorrentías que salen por allí y disminuyen el pH en una cantidad importante de unidades, del orden de una unidad de pH en algunos casos en marea baja. Hemos venido ahora, debido a la erupción del volcán, por ver si podría tener alguna influencia. Y te podemos indicar que las medidas son muy similares, quizás ligeramente un pelín menor, pero también que estamos utilizando ahora una tecnología quizás un poquitito más avanzada y podemos discernir esa décima por encima o por debajo que ahora la tenemos. Tenemos medidas que hemos tomado y que analizaremos en el laboratorio para confirmar esos datos experimentales. Es decir, que esta erupción todavía en el mar, en la zona de Fuencaliente no se ha visto nada. No ha influido cambiando en las características que ellos tienen ya de por sí. Entonces, hemos venido estos días, desde ayer y hoy, aquí a realizar medidas a través de una solicitud que se le comentó al PEVOLCA y el PEVOLCA dijo que perfecto, que sería importante tenerlo. Y entonces con la Salvamar Alfar, el nombre del barco, hemos salido ayer y hoy para medir, pues, en las zonas en las que se prevé, según los modelos, donde podría, si llega al mar la lava, ver cuáles son las condiciones base para después ver los efectos. No compararlo con lo que hay fuera del océano, sino con lo que hay ahora, antes de y después de la llegada de la lava. Y las medidas que hemos realizado entre ayer, hoy los valores solo te podemos hablar de los valores de pH que hemos medido y temperatura, son valores normales en las condiciones en las que estamos y no podemos todavía ver una influencia importante o sensible en las propiedades del agua. Cuando habla de que no hay influencia importante, significa que algo ha cambiado, pero más por aportación de no sabemos aérea, no tenemos es decir, no tenemos noticias, no hay emanaciones gaseosas del fondo. No tenemos datos de valores de hace un año cuando no había erupción. Te estamos hablando ahora que ya la erupción está, hay gases seguro que hay en la troposfera que pueden haber ahí, aunque están comentando de que son niveles muy bajos, pero nosotros no vemos que eso suponga una disminución importante en el pH, no. El pH que estamos midiendo en la zona de la costa por fuera, comparado por ejemplo con la zona de Fuencaliente, hay una ligera diferencia, pero esa diferencia se puede explicar por diferencia de temperatura, por diferencia de la zona. Aquella es una zona de océano más abierto, esta es una zona más protegida de los alisios. Entonces podemos explicarlas perfectamente, no aduciendo a disolución de gases en el océano aumentando debido al volcán. Eso no lo podemos decir. Ese es el estado actual del mar. Después hay ante un escenario posible, es cuando la lava llegara al mar. Entonces, ¿en qué consistiría? Pero para que la gente lo tenga claro, porque a veces se han transmitido que prácticamente va a ser unas explosiones como la propia erupción. No, ¿en qué consistiría ese fenómeno? ¿Qué es lo previsible en la interacción de la lava con el mar? Estamos hablando de un lava que viene a unos 1000 grados. Hablamos de 1200, ponle tú que en ese trayecto se pueda enfriar algo, se ha desgasificado parte, se han desprendido gases, salvo que esté fluyendo por debajo de ya masa solidificada de lava, y entonces pueda permanecer sus propiedades y va a caer inicialmente al mar de una altura del orden de 80-100 metros, es lo que hemos nosotros medido. Es decir, que la propia caída es un cliff, un acantilado importante. Entonces, ese agua cae, esa lava cae
y se mezcla con y cae además bruscamente, porque hay una caída de 100 metros. Entonces, ese calor actuando con el agua se va a producir un proceso de evaporación de mucha agua, mucho vapor de agua, y los gases que vienen con la lava van a interaccionar también con el agua y reaccionan. Es decir, el mismo CO2 que tenemos en la atmósfera, el CO2 que estamos produciendo nosotros, ¿por qué actúa en el océano y produce lo que llamamos el otro gran problema? Porque ese CO2, al reaccionar con el agua, se forma ácido carbónico que desprende protones y acidifica el océano. Todas las gigatoneladas de CO2 que hemos estado emitiendo como resultado de nuestra actividad humana, termina una parte, el 30%, el 24%, 26% de ese CO2 termina en el océano. Y gracias a eso, la temperatura del planeta ha aumentado lo que ha aumentado, porque si no hubiera aumentado mucho más. Pero por un lado tendremos el vapor de agua, que puede ser una nube blanca de mucha altura, con vapor de agua, como si el agua estuviera ebulliendo. Claro, pero que hay un riesgo relativo, ¿no? Es decir, explosiva esa formación. Pero dentro, estamos hablando de 1000 llegar a 25. Esa mezcla puede ser muy explosiva según la cantidad, pues si va cayendo una gotita, un hilito, porque está muy densa, y cuando llega allí va cayendo hilo a hilo. Esa lava, cuando llega allí, estábamos midiendo nosotros a una distancia de unos 100 metros de la costa, 6 metros de profundidad. Pero estamos hablando de una columna de vapor, sin riesgo para... Ahí ya no hay población, ¿no? Se ha evacuado. Lo importante es que estamos ahora en unas condiciones en las que ya esa protección civil ahora tiene 2 millas de separación. Incluso ahora con la lava sin llegar han expandido de 0,5 millas, creo que la han llevado ahora a 2 millas para que no esté nadie allí. O sea, no hay riesgo ya para la población porque no hay población, ni va a haber curiosos, estará todo cerrado. Entonces esperamos columnas de vapor de bastantes dimensiones, ¿no? Sí. Y no sé cuál, que depende gases, los que muchos se van a solubilizar en el agua y van a reaccionar con el agua, y otros pueden desprenderse porque su solubilidad es mayor de lo que puede admitir la solubilidad del agua. Entonces, pero los tenemos ahora también aquí. Lo único que al reaccionar con el agua, esos gases de cloro, de flúor, originan ácido clorhídrico, que son relativamente volátiles. ¿En qué cantidad? Pues va a depender de lo que llegue, va a depender de lo profundo que coja la lava, que parte llegará y se irá hacia el fondo. ¿Y esos gases pueden entrañar, arrastrados por el viento, algún peligro para gran distancia allá? El gas es tóxico, pero ahora lo hay, ahora lo hay, porque ese gas puede reaccionar con el vapor de agua que hay en el ambiente. Siempre aquí hay unos milímetros de mercurio de vapor de agua. Ese gas puede reaccionar con el agua que hay en la atmósfera y producir esas famosas lluvias ácidas, pero tiene que haber una concentración lo suficientemente alta como para que pueda ser importante esa acidez. Ahora otras personas que miden eso, nosotros no te podemos decir, sino con los datos que hemos leído o lo que hemos oído, realmente no consideran que sea tóxico eso para la persona, para los humanos. A nivel del mar se solubiliza bastante esos gases porque reaccionan con el agua, y lo que se produce es una especie química soluble en el agua. Entonces, al ser una especie soluble en el agua, parte de su efecto gaseoso queda enmascarado porque queda en el agua. ¿Quién lo va a sufrir? La vida que esté o pegada al fondo, o aquel pez, aquel organismo que sea muy lento en su desplazamiento, o aquellos organismos que les coge de repente allí y en esta zona, en el hierro, ¿no? Sí, en esta zona no sé qué características tienen los fondos marinos. Aquí hay una macrofauna y macroalga bastante típica de Canarias en todas las zonas, es decir, una bastante variedad de algas pardas, algas rojas, algas verdes. Hay bastantes comunidades de peces, bentónicos y pelágicos, y muchos invertebrados, erizos, estrellas de mar, y esos son los principales. Los erizos, estrellas de mar son los principales perjudicados porque su movimiento es bastante lento, igual que las algas.
las algas desaparecerían con el contacto de la lava, porque están ahí estáticas. Pero es verdad que tienen una fácil recuperación, una rápida recuperación. Y en la parte de hierro, claro, ese magma que llega es un magma que la lava cuando ya llega, cuando sale el volcán es lava, ¿no? En la lava coge y al entrar allí inicialmente esos compuestos reaccionan con el agua, pero una vez que con el tiempo y la erosión, eso van eliminando, pasando a disolución, hierro, esencial para la vida, nutrientes que se van disolviendo, y eso hace que la llegada de agua, porque el océano está en movimiento, no es que esto sea una cosa estancada y ese agua va a permanecer ahí tiempo sin oxígeno, con valores muy tóxicos, ¿no? Ese agua se va a mezclar y cuando la erupción termine, al poco tiempo esos organismos que puedan llegar a esa zona, crearse nuevas especies, bacterias que se adaptan a esas condiciones relativamente tóxicas, como pasó en el hierro, pues van a ser base de la cadena trófica de otros organismos, y el hierro puede favorecer que otras especies deficientes que necesitan más hierro se anclen a esas zonas nuevas. Y de hecho Canarias es una zona volcánica y es un vergel de todo tipo. Es decir, que para la naturaleza submarina una a vez que veces es incluso positivo, ¿no? No un revulsivo, positivo, pero que se adapta fácilmente a las condiciones. Forma parte de... Una vez que acaban todos los efectos negativos iniciales. Cuando la caída de la lava todo es negativo, porque especies que estaban desaparecen, porque se produce una acidificación en el océano, aumento de concentraciones que pueden ser tóxicas para otros organismos. El efecto de dilución es importante, con lo cual el efecto se deja ver en zonas relativamente próximas de donde está llegando la lava. No es solo donde llega la lava, sino en la zona de dilución de ese lava. Aquí estamos en una zona que es un poquito ligeramente a la sombra de la isla, ¿no? Entonces, quieras que no, a lo mejor las condiciones oceánicas no son de tanta mezcla como puede ser en una zona abierta, por lo cual hay que pensar de que esa dilución puede ser un poco más lenta, pero comentaba la gente de que hay veces que aquí, debido a la estructura propia de la isla, se forman como células importantes debido a la forma de la cuenca de la caldera Taburiente, y hay vientos aquí que favorecen a que el agua se mezcle, con lo cual nosotros creemos que una vez que cese la erupción, la llegada de la lava, esos procesos se recuperarán muy fácilmente. Es decir, que donde hay en este momento preocupación de comité científico es sobre todo por esos fenómenos explosivos, ¿no? Pueda producirse por la entrada de la lava, pero que desalojando a la gente, como una vez que se ya no hay peligro en ese sentido. Las personas, el peligro es aquel que quiera acercarse más de la cuenta. Pero es bueno que la gente lo sepa. ¿No? Pero de todas maneras te puedo decir, nosotros hemos estado en Hawái, y en Hawái cuando llega la lava al mar, está claro que desde el Kilauea o desde las zonas esas, cuando llega al mar ha pasado bastante, quizás más millas o más kilómetros que aquí, pero nosotros hemos ido con un crucero y una de las paradas típicas es llegar a una distancia prudente de donde está cayendo la lava al mar, donde se ve ese vapor por la noche para poder ver la caída de la lava al mar, y es un espectáculo. Y a diferencia de esas erupciones, porque la mayoría de la gente no ha visto una erupción volcánica, es lógico, ¿no? No la va a buscar, si uno la va a buscar la puede ver, pero que ocurra aquí, pues bueno, a lo largo de la vida es posible, pero tampoco, ¿no? Es mucha gente. Entonces, lo que quería preguntar es qué diferencia hay, ¿no?, con respecto a las erupciones de las que ha sido testigo. Porque la sensación que tenemos, los que no lo hemos vivido, es que es una catástrofe natural
Todas ellas son catástrofes naturales. La última que de Hawái también supuso una importante desaparición de casas y de... Pero como que lo tienen más asumido, porque es más frecuente allí, ¿no? Allí es bastante frecuente, las erupciones del Kilauea y de sus alrededores es muy frecuente y la gente lo tiene asumido con un buen sistema de prevención, porque hay que tener separación de la gente. Aquí se ha hecho un sistema de prevención muy bueno y entonces la cuestión está, oye, cuando caiga la lava al mar, ya se supone que el comité científico mandará a personas de salvamento, personas de seguridad, y mirarán, estudiarán pues si esas emisiones pueden ser tóxicas, si no pueden ser tóxicas, qué condiciones hay, y en función de eso tomarán medidas de reducción o ampliación de la zona de seguridad. Entonces lo primero es, vamos a esperar, no alarmar, decir que se cumplan las normas existentes, que yo creo que son las normas adecuadas, y en función de una vez como veamos el avance, ya ellos irán o a más restricciones o a menos restricciones en función de los niveles. Es que lo que está claro es que para nosotros los niveles que hay ahora son similares a los niveles que hay en cualquier erupción de... O sea, yo podría en este momento, una de las ideas posibles que podría destacar es que este grupo de investigadores de la Universidad de Las Palmas no ha detectado todavía la erupción volcánica, no ha influido en las condiciones marinas. Se dice físico-químicas, bueno, condiciones marinas. Físico-químicas del agua marina. Del agua. Porque los valores que tenemos aquí son valores similares a lo que estamos nosotros midiendo. Nosotros tenemos una red de observación en Canarias. Esto no es un estudio puntual. Nosotros en Canarias, con el proyecto Cambio, que es un proyecto financiado por la Fundación Loro Parque y por el Gobierno de Canarias, tenemos una boya de observación constante en el Hierro, otra boya de observación oceanográfica en la bahía de Gando, tenemos una línea de observación que recorre desde La Palma hasta Los Cristianos con el buque de Fredolsen, el buque Bechinguigua Express, con un equipo montado en el interior que va analizando la calidad del agua, y otro buque portacontenedores que hace Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote. Y las propiedades que se miden aquí son similares a las que tenemos en el registro. Cosa que cambiará lógicamente si llega al mar. Y ahí el comité científico o alguien del comité científico les ha consultado para algún aspecto, ¿no? Del comité científico, nosotros no formamos parte de ese comité científico, pero hay otras instituciones canarias que están, pero de la Universidad de Las Palmas tiene un representante en el comité científico del PEVOLCA, ¿te refieres? En el PEVOLCA, sí, en el PEVOLCA hay un representante de geología. Sí, bueno, de la Universidad de Las Palmas. ¿Y crees que sería? No, a ver, yo no estoy buscando, sino sería conveniente ya en este momento... Ellos tienen conocimiento de nosotros, porque de hecho nosotros estamos aquí porque el PEVOLCA ha indicado que sería interesante que se tuviera conocimiento de cuáles son las condiciones actuales. Ellos tienen conocimiento. De hecho, en todos los informes, los últimos informes, al menos... Nosotros hemos enviado informes en el día de hoy sobre los datos que obtuvimos ayer, anoche. Sí. Tenemos que ir. Ya terminamos. Sí. Bueno, la otra reflexión que hacía ya es el campo de la vulcanología o la geología, no sé si quieres, porque ahí no había problema. Lo que hablaba, claro, de que mejor de todas formas que la lava caiga porque es una salida y reduce los daños. Bueno, algunos dirán una cosa y la otra. Nosotros lo decimos en el puro sentido de que, quieras que no queda en tierra afectando a las personas. En el mar afecta al mar, pero tiene más recuperación una vez. Por ese es el único sentido. No le quitamos importancia a lo que puede pasar en el océano, pero sí que tiene una recuperación posterior más posible. En esa zona es muy profunda, podría... No es demasiado, o sea, podría crecer un poco la isla por ahí, digamos. De hecho, la punta donde está el faro, un poco más allá, es una punta que creció de una de las últimas erupciones. Es decir, nos comentaba personas de aquí que antes se podía ir caminando desde aquí hasta
hasta Puerto Naos, y que eso fue una cosa que creció y es una playa nueva que hay y demás. Podría crecer en la isla. Si cae al mar, lo más probable es que crezca. Y una última pregunta, bueno, ¿qué puede aportar la ciencia que ustedes hacen a este tipo de situaciones, fenómenos geológicos, claro? Cuando no son en el mar, cuando son en el mar, lógicamente, fuera del mar no podemos aportar porque nosotros somos oceanógrafos químicos. Entonces nuestra especialidad y lo que nos estamos dedicando estos años de estudio, sobre todo desde la erupción del volcán submarino del Hierro, que llevamos 10 años estudiándola, pues son los cambios químicos que se producen debido a las emisiones volcánicas. Para el sector pesquero, este tipo de fenómenos, claro, en el momento que se producen son terribles, pero a la larga... Inicialmente son unos procesos bastante drásticos, como fue el caso del Hierro, una gran acidificación, un ambiente muy corrosivo, un descenso de oxígeno. Pero bueno, el volcán también está emitiendo una serie de componentes que aportan nutrientes a las aguas, en particular el hierro. Estas aguas son muy oligotróficas, es decir, pobres en nutrientes. Desde todo eso, a la larga, sí que beneficia a la recuperación del sistema desde el punto de vista biológico. Y en el plano personal, y esto es por añadir algo, ¿cómo están viviendo ustedes esta erupción volcánica? Porque con tristeza. Preocupados, claro, porque en el hierro salió en el océano y no afectó a las personas. Bueno, sí a la pesca, pero un periodo, digamos, corto en comparación con lo que está sucediendo aquí, que las personas se están quedando sin casa y sin terreno. Entonces es totalmente diferente la situación. Eso como, por un lado está el trabajo científico, pero luego está el... A nivel personal, para nosotros es una situación bastante dramática, porque hay personas que están viéndose muy perjudicadas. Es una zona en la que ellos tenían su medio de vida y les ha desaparecido. Es un tipo de personas dedicadas a la agricultura, muchas de ellas, el sector primario nuevamente castigado, un sector primario que ha ido emergiendo, sacando terreno cultivable de donde apenas lo había, en vez desde la costa todas esas grandes plataneras, y eso puede verse fuertemente perjudicado porque una vez que pase la lava, esa lava va a dejar eso aquí como un mal país, y entonces es un terreno que va a quedar baldío, no solo en el momento actual, sino hacia las próximas generaciones. Te da tristeza ver lo que está pasando y gente pasándolo muy mal, después de una época que venimos de una crisis en el 2008 que se empezó a recuperar, llegó la pandemia y ahora, por si fuera poco, a esta gente le ha caído el volcán encima. Mucha gente sí está viniendo a verlo, pero eso a esa pobre gente no le va a dar de comer.